tú tocaste una palabra que es súper importante analizarla, que es el buenismo. ¿Ah? Eh, bueno, justamente la habilidad que más éxito genera en un sujeto, en una persona, es la empatía. Y la empatía es justamente, no es buenismo. El empático mira a través de los ojos del otro, conecta con las emociones del otro y desde ahí construye soluciones. Por eso genera tanto éxito esta habilidad. Pero el empático tiene que saber poner límites. ¿Ah? Y los límites son sus propias emociones, sus propios intereses al final. Entonces, el bueno no, pues el bueno normalmente va a ser abusado y eso genera emociones que son negativas. ¿Qué pasa cuando un abogado corporativo se da cuenta de que la lógica y la estrategia ya no son tan suficientes? De esto vamos a hablar hoy en el primer episodio de la tercera temporada de este podcast. Porque en un mundo que está obsesionado con la hipereficiencia y la deshumanización, nosotros vamos a contracorriente. Bienvenido y bienvenida a Menos Recursos Más Humanos, el espacio donde cuestionamos la falsa dicotomía entre el alto desempeño y el cuidado de las personas. Mi nombre es Paola Canesa de Ruth, soy psicóloga, consultora especialista en seguridad psicológica y aquí converso con personas que lideran con altos estándares, pero sin miedo a mostrarse humanos. Si tienes una mente curiosa y estás dispuesta a desafiar lo establecido, este es tu lugar. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de que nos escuchen. José Miguel Flores, muy bienvenido a mi podcast. Un honor tenerte por aquí. Hola, ¿Cómo Pablo, ¿cómo estás? estás? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar contigo. Hermoso. Hoy les cuento que me acompaña José Miguel Flores. Él es fundador de Flores Acevedo, abogado, director de empresas, mentor, especialista en negociación. Y hoy da charlas sobre neuroliderazgo y emociones, además de ser bajista en una banda de rock, penquista de Concepción y ciclista de montaña. Tremendo. Un hombre bien integral. ¿Cómo te llega esto? Como cuando escuchas tu presentación, ¿qué pasa con eso? Me pongo contento porque, gracias a Dios, he podido hacer hartas cosas en la vida. He tenido harta suerte en eso y lo que siempre más agradezco, Pau, es que eh, he podido estar atento a las oportunidades que van pasando y he ido tomando muchas de ellas. Yo soy un convencido que el tren de las oportunidades pasa todo el rato y uno ve a qué carrito se sube al final de este tren. Y he sido afortunado en eso. He podido estudiar en el extranjero, tuve la posibilidad de hacer un magíster en España, después estudié en Estados Unidos 3 veces y, y me siento súper realizado. Tengo una maravillosa familia, maravillosa esposa, hago harto deporte que me fascina, me encanta el deporte y estoy experimentando una, un deporte nuevo que se llama Hyrox y además tengo mi banda de rock, así que no, ¿Qué más se puede pedir? ¿qué más puedo pedir? Sí. José Miguel, ¿cómo te dicen a todo esto? ¿Cómo te Mira, gusta que te digan? en la U me decían Coté, ¿Ya? en el colegio de la U me decían Coté, entonces, y normalmente me dicen José. El otro día fui a una comida de jueces y habían varios de la universidad que yo conocía, entonces cuando me decían Coté, yo decía, ya estos gallos fueron compañeros míos, fueron de mi época. Ok, lo quedamos con José entonces, ¿te parece? Sí, feliz. Buenísimo. Para calentar motores e ir directo, como decimos en Chile, 3 cucharadas y a la papa, ¿en qué eras distinto tú si lo miramos hacia atrás hace 15 o 20 años, que hoy es diferente a tu ejercer como abogado, como director de empresas, como persona? ¿En qué es diferente esto que esta mirada un poco que tú traes del neuroliderazgo, de la empatía, de las emociones, que no es tan común que alguien con tu perfil lo haga? ¿Cómo ves tú que era la diferencia hace 15, 20 años atrás? Mira, a ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, cuando fundamos el estudio de abogados, con mi socio, con Pablo Acevedo, eh, miramos un poco el mercado. Yo ya había trabajado antes, yo venía de haber trabajado en otro estudio de abogados y había tenido la posibilidad de haber sido el abogado jefe del área corporativa de ese estudio. Eh,
y además trabajaba en la U. Entonces, ¿qué es lo que yo vi como oportunidad? En ese tiempo en Concepción, las empresas necesitaban distintas especialidades de abogados y tenían que contratar abogados distintos. Y nosotros lo que hicimos fue que dimos todos los servicios en un mismo estudio. Entonces, eso generó una diferencia y eso permitió que el mercado le gustó mucho eso y fuimos creciendo. ¿Sí? Ahora, si lo veo desde mi mirada, ¿qué es lo que tengo distinto yo hoy respecto a hace 20 años? Primero, soy más deportista que hace 20 años. Eh, en segundo lugar, creo que estoy mucho más conectado ahora con cosas más importantes, con el universo, con la vida, con Dios, con mi, con mi espíritu probablemente. Esa conexión claramente es mucho más fuerte hoy día que hace 20 años. ¿Y a qué lo atribuyes? Como a la experiencia, pero yo conozco a varios que la experiencia no, no Sí. llega de esa forma. A ver, yo creo que la vida me dio hartas oportunidades, ¿ah? Y oportunidades incluso de vida. Yo hice algunos deportes medio riesgosos en su momento y tuve accidentes, algunos con consecuencias casi fatales. Y bueno, estoy acá, entonces de alguna manera me he ido dando cuenta que la vida te da oportunidades, uno tiene que tomarlas y eso te obliga a conectarte con algo más que es lo evidente, con algo más que es lo solo transaccional y te empiezas a meter en cosas más relacionales, empiezas a ser más consciente de las cosas que te pasan, de las personas con las que te vinculas. Entonces, esa conciencia obedece sí a experiencia, pero también obedece a que de repente la vida te pega un par de golpecitos y como que te hace despertar. ¿Y dirías que este es el punto de inflexión? Porque ahí hago el comentario. Yo tengo hace un año más o menos suspendido el podcast, dando vueltas como esto es suficiente, efectivamente estoy entregando valor. Y de repente te escuché a ti en el Made in Conce, lo compartimos cuando te hice la invitación y fue como, wow. Hay un abogado que es director de empresas hablando de neurociencia, hablando era una de negociación, hablabas de empatía, de las emociones y fue como, explotar la cabeza y es como, yo quiero entrevistar a esta persona. Eh, Porque claro, es obvio que un psicólogo hable de eso, es obvio que nosotros que estamos más de la ciencia del comportamiento, alguien que trabaje en recursos humanos, pero no es tan común que alguien con tu perfil hable de esto. Entonces, ¿tiene que ver con esto que nos mencionabas, con estas nuevas oportunidades, con este riesgo a lo mejor vital, o tiene que ver con otras cosas? Yo creo que hay una suma de cosas, Pau. Mira, yo estudié Derecho y estoy muy contento de ser abogado. Me gusta mucho ser abogado. Yo creo que ahí la vida me hizo un regalo al haber podido. Yo no tenía idea que quería estudiar cuando salí de la universidad. No tenía idea. Y por el consejo de un tío, entré a estudiar Derecho y me fascinó. ¿Ya? Entonces, eso es suerte también, porque hay gente que no le gusta su carrera. Siempre me gustó mucho. En segundo lugar, aproveché mucho la universidad, estudié. Yo tenía un grupo de música en la U. Mm. Hacía un programa en la tele en la U. Ah, mira. Pero, pero no obstante eso, yo estudiaba harto y me lo tomé súper en serio, me fue bien en la U. Y fíjate que me pasaron ciertas cosas que fueron interesantes siendo súper joven. Uno de los temas que a mí me tocó trabajar de forma muy, muy temprana fue la propiedad intelectual. Y esto fue porque yo había sido ayudante de un profesor en Barcelona, en España, que era uno de los mejores a nivel mundial en propiedad intelectual. Entonces yo llegué a Chile y me tocó hacerme cargo de juicios muy importantes en estas materias. Eh, y eso me significó que me hice más o menos conocido en este tema. Y producto de eso me pasaron un par de cosas que fueron para mí bien significativas, tres cosas significativas. Una, que me gané una beca para irme a trabajar a Japón y me fui a estudiar, me fui a trabajar en el Ministerio de Economía en Tokio. Estuve ahí 3 meses becado trabajando dentro del ministerio, que para mí fue maravilloso. Lo segundo es que desde Japón armé y fundé la primera unidad de propiedad intelectual que se hizo en Chile y lo hice en la Universidad de Concepción. Y lo tercero que para mí fue más revelador de que uno puede hacer cualquier cosa sin importar mucho tu profesión,
fue que producto de esto me comenzaron a invitar de distintas organizaciones internacionales. eh, Primero para que yo fuera replicando lo que yo había hecho en la Universidad de Concepción, que después lo repliqué en la Universidad Católica, en la Chile, en fin. Pero las Naciones Unidas me pidió que lo empezara a replicar en otras universidades a nivel mundial. Y terminé en Oxford trabajando y terminé siendo vicepresidente mundial de la Oxford Tech Transfer Organization, que era una organización de científicos de la Universidad de Oxford. Y yo era abogado, entonces te juro que para mí era como, nada que ver, po. De hecho, en ese tiempo, mi jefe en la U de Conce no quería que yo fuera porque me decía, oye, pero ¿cómo vas a ir tú si tú no eres científico? Eh, De hecho, nombró a otra persona, esa persona se enfermó, al final fui yo igual y terminé siendo vicepresidente de esa organización. Entonces, claro, yo dije, bueno, eran puros científicos, conocí científicos maravillosos, yo era abogado, no entendía nada, pero sí entendía que yo podía liderar una organización desde un rol que era distinto al científico. Y eso me llevó a la convicción de que, oye, el ser abogado es una cuestión súper amplia y te abre mucho la cabeza para poder entender distintas cosas. Y después ya trabajando en Chile, me fui a estudiar negociación a la Universidad de Harvard y terminé siendo consultor de la consultora de negociación de Roger Fisher, que era el fundador de esta metodología. Imagínate, estuve con él, el gallo tenía una estatua en Boston, estando vivo, y yo trabajaba con, era, era como increíble. Después de eso, me invitaron a ser director de algunas empresas eh, y yo el tema de números era pésimo, entonces me fui a estudiar finanzas también en Estados Unidos, eh, sin saber usar una calculadora financiera y me fui a hacer un programa de CFO a la Universidad de Chicago con, no sé, me hacía clases de matemática, un premio Nobel de matemática. Ahí yo dije, bueno, efectivamente sí, soy abogado, eh, pero tengo mi cabeza súper abierta a hacer cosas que no tienen mucho que ver con derecho y hoy día ya no hago clases en derecho, hago clases en MBA. Ya hice clases en MBA en la Chile, ahora hago clases en MBA en la UDD, que me lo paso súper bien. No hago ramos de derecho, hago ramos de negociación, de negocios, de neurociencia. Hace 3 años que me puse a estudiar neurociencia y con todas las limitaciones que tengo yo, pues, Pau, que no tenés tú eres psicóloga. Tú entiendes cómo funciona el sistema nervioso, entiendes lo que es la corteza prefrontal, tú eso lo estudias. Yo no, pues. ¿Cachai? Entonces yo tengo muchas desventajas desde el punto de vista del conocimiento, pero sí tengo ventaja desde el punto de vista de las ganas, de la motivación, no sé, porque para mí son desafíos nuevos y me encantan los desafíos. Entonces, hoy día me encuentro en un hombre ya mucho más grande, en que sí creo que puedo tomar distintos desafíos sin importar mucho las materias que sean. Y por eso hoy día tú me viste haciendo eran negocios y conexión emocional. O sea, Negocio y conexión emocional. la neurociencia aplicada a los negocios, y para mí es un desafío y me encanta, lo estoy haciendo y estoy inventando cosas nuevas. El otro día tuve súper chora, que fue súper disruptiva. Entonces, me creo el cuento, sí, eso sí. ¿En qué minuto, abogado, te fuiste a estudiar finanzas, estuviste en propiedad intelectual, ¿en qué minuto se cruza la neurociencia? O Mira, sea, ¿en qué te dice sí, por allá va? ¿Era algo que siempre tuviste una sensibilidad especial, digamos, a este mundo caja Pandora que es cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo sentimos? hay dos hechos que fueron relevantes. Uno, yo tuve hace más de 10 años, un poquito más de 10 años, un accidente casi mortal. Fue de alguna forma medio pedido y no sé si me lo imaginé o no, o es real, pero vi el otro lado y volví. Ya. Entonces, pues fue un accidente en el mountain bike y tuve con derrame cerebral, tuve bien complicado. Y la cuestión es que experimenté el estar en otro lado, pero más que experimentar en estar en el otro lado, que yo ahí en ese momento pensé que o sea, me di cuenta que me estaba muriendo, puede haber estado alucinando también, pero en fin. Eh, pero lo que me hizo volver fue el amor hacia mi familia y fundamentalmente a mis niños. Entonces,
Y yo que era un seguidor ferviente de Harry Potter, eh, en ese momento dije, chuta, efectivamente lo que le pasó a Harry Potter con su mamá Lily Potter, que Voldemort no pudo matarlo por el amor que la mamá tenía por él, dije, esta cuestión es real. O sea, la emoción del amor efectivamente es la más fuerte de todas y a mí por lo menos me hizo volver de un estado que a lo mejor me estaba muriendo. Pues ahí tuve una cuestión bien, bien significativa de lo que era la sensación del amor, esta emoción tan, tan potente. Eso fíjate que me hizo, las cosas te van llevando, cuando te abres un poquito, tu glándula pineal se abre, como que el universo te va mostrando distintas cosas. Y, eh, y me puse a estudiar harto a San Pablo, fíjate, en el tema del amor. Y eso para mí fue súper revelador. Yo no soy ningún católico dogmático ni nada de eso, soy una persona que cree mucho en Dios, en un ser superior, en Jesús, qué sé yo, pero sí me llegué a San Pablo y él tiene una muy linda análisis de lo que es el amor como emoción. Y después de eso, y hace poco tiempo, te digo, 3, 4 años atrás, mm, tuve la posibilidad de conocer a un neurocientífico, pero a través de sus libros, que se llama Joe Dispenza. Empecé a leer Dispenza y me hizo mucho sentido. Me hizo mucho sentido todo lo que era el tema de el manejo de las enfermedades a través de las emociones, placebo, nocebo, ¿no es cierto? Producto de eso, cuando tú te abres un poquito, ¿no es cierto?, a esto, inmediatamente te empiezan a llegar cosas buenas, pues. Entonces, conocí a una coach espiritual que me la presentó una persona que yo mentoreaba, y esta coach espiritual me mostró, trabajó conmigo creencias limitantes, y ella además tiene una experiencia de vida muy interesante respecto a su acercamiento a la neurociencia. Ella era científica muy dura y pasó a la neurociencia porque se dio cuenta de que el tema emocional era realmente importante. Y desde ahí que empecé a estudiar con un poquito más de profundidad, hubo algunos libros que me marcaron, como El monje que vendió su Ferrari, para mí fue impresionante, Hábitos Atómicos también. Empecé a practicar muchos de estos hábitos. Sí, a un neurocientífico que es de acá de Conce, pero que vive en el extranjero, que es Juan Pablo Sáenz, que nos hicimos muy amigos. Y este gallo me enseñó respiración, enseñó conexión emocional, enseñó em, a soportar el hielo, nos hacíamos baños de hielo, y me llevó también al mundo, me sacó del mundo del trail running, que era el mundo eh, yo competía fuerte en trail running y me iba bien, pero me sacó del mundo de correr y me llevó al mundo de las pesas y me cambió la vida. Yo llevo más de 2 años y tanto haciendo pesas. Que es otra cosa, digamos. Subí 10 kilos, sí, de respecto yo era un palo cuando hacía trail running, y hoy día peso 10 kilos más, pero me siento muchísimo mejor. Y me estoy enfrentando a otro desafío que es el Hyrox. Entonces, eh, ¿cómo llegué a la neurociencia? Un poco por eso, y porque yo me abro, como te digo, a los desafíos. Fíjate que yo hacía, Pao, en la universidad, en el MBA, un ramo que se llamaba negociación y liderazgo. Eh, Pero básicamente porque el liderazgo es obviamente un buen líder, va a ser un buen negociador, o sea, están súper vinculados ambas disciplinas. Y eh, entonces me empecé a dar cuenta que a los alumnos, cuando yo les empezaba a hablar del liderazgo, pero más desde una conexión de la emoción, les gustaba mucho más. Y eso me llevó a empezar a estudiar el liderazgo conectado con las emociones. Y lo que yo ya había estudiado en neurociencia, por supuesto que me servía, porque era todo en consecuencia, o sea, había una coherencia entre todo ese tipo de disciplina. Entonces, el año pasado, por primera vez, en el Medio Concept dicen, oye, ¿por qué no te dais un taller choro a dar algo distinto? Y me atreví a hablar de neuroliderazgo cuando en ese tiempo como que todavía no se usaba. Y fíjate que me pasó una cuestión súper linda. Me conecté con la gente que fue al Made in Concept de una manera tan grande que cuando terminé mi taller, no sé, pues había una fila súper larga de gente que lo único que estaba esperando era abrazarme.
Para mí fue súper emocionante eso. Conocí gente súper interesante que también me mostró lecciones de vida muy bonitas. Y, y dije, bueno, voy por el camino correcto y seguí trabajando el tema de las emociones. A, a mitad de año, del año pasado, me propuse hacer algo distinto y creé un programa que se llama 3N. El 3N es un programa que las N son neuroliderazgo, negociación y negocios. Em, y tienen un común denominador, tienen un hilo conductor que es la empatía. Esta habilidad tan potente. Entonces, eh, y fíjate que este programa lo he hecho a distintas empresas y los resultados han sido súper buenos, súper, súper, súper buenos. Así que así estoy, pues, Pao, así estoy hoy día con los temas de negocio llevado al tema de la emoción. Y si tenemos tiempo, pues te cuento que hice hace poco una cuestión nueva que me tiene súper, súper contento. Cuéntame, cuéntame, ya lo lanzaste, así que la curiosidad es uno de mis superpoderes. ¿Los superpoderes? Mira, el Made in Concept este año lo abrió el mago Jean-Paul Olaverry. Eh, yo a él lo seguía, bueno, lo encontraba realmente bueno, pero no sabía que era el mejor mago del mundo. No sabía que se había ganado 2 veces el Oscar a la magia, así, a nivel mundial, digamos, o sea, un gallo demasiado importante. No sabía que había batido un montón de récords y que estaba en récord Guinness, además, en temas de magia. Eh, sí sabía que era chileno, pero bueno, la cuestión es que yo como espectador eh, viví trucos que hizo de magia que fueron imposibles, o sea, totalmente imposibles. Bueno, él tuvo la Teletón el año pasado, hizo unas cuestiones, se teletransportó a Nueva York, hizo unas cuestiones muy locas. También tuvo el Festival de Viña. Es un gallo realmente bueno. Y fíjate que conversé con él. Entonces, en la conversación me di cuenta que era un tipo también muy conectado con lo emocional, muy conectado con las emociones, que le gustaba mucho la neurociencia. Y le dije que trabajáramos juntos. La posibilidad que tuvimos fue que a mí me tocó hacer la planificación estratégica para poder levantar las acciones para el programa, para el plan 2050 de nuestro gobierno regional, de la Corporación de Desarrollo de Biobío. Entonces, yo tenía que buscar la manera de cómo hacer que los participantes, ¿no es cierto?, estuvieran súper atentos y motivados para poder levantar estas acciones que yo tenía que hacer. Hablé con el Jean Paul y lo hicimos juntos. Y fue una experiencia extraordinaria porque yo al principio hablé de los negocios y su coherencia emocional y después, antes de levantar las acciones y trabajar con los socios de la corporación, pasé un video del Jean Paul, entonces están todos súper atentos, digamos, del Jean Paul, que es muy conocido. Y después yo levanté el objetivo y Jean Paul cerró la sesión y dictó un taller sobre la magia y lo imposible, muy conectado con lo que yo había dicho también de las emociones. Entonces fue muy complementar las dos cosas y él, bueno, con la particularidad que él va hablando y va haciendo magia. Entonces, eh, mire que fue súper bueno y tanto fue así que nos pidieron ahora que fuéramos juntos y vamos a ir a Socavillo, que es una corporación de agricultores de Los Ángeles, y vamos a hacer una cuestión muy parecida, pero no enfocado en negocios, sino que enfocado en planificación de empresas familiares. De hecho, se llama La magia de la planificación familiar. Así que esa la vamos a hacer el 19 de junio. Empezamos. Y re contento, imagínate, estoy con el mejor mago. Yo soy arroz graneado, porque este es el mejor mago del mundo que está ahí y puedo estar con él. Él es muy simpático, un tipo muy sencillo, un tipo capo. De arroz graneado, nada, claramente. Mientras te escuchaba hablar, tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo para mí tú eres alguien que va a contracorriente, un poco de todo lo que está establecido, de todo lo que se espera del rol tradicional. Y claramente, y con esto último, como que queda más todavía claro que vas a contracorriente de lo que se debería esperar o del molde que está prefabricado y espera que uno se comporte de ciertas maneras. Entonces, lo primero es como,
en qué minuto, y eso a mí, por ejemplo, que siento que también en muchas cosas voy a contracorriente, me da miedo. Me da miedo, me da inseguridad, digo, uy, quizás debería ir a corriente. Correcto, correcto. Un poco cuando te escuchaba hablar y un poco esta búsqueda que has ido teniendo, independiente que hayan venido las oportunidades, también las has podido agarrar. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido miedo? ¿Te ha dado lo mismo? Eh, ¿Cómo has navegado ese camino? Porque creo que no es tan inusual, digamos. Me imagino yo planteando estas cosas a personas muy tradicionales, muy del status quo, es como empieza a tiritar el ojo, yo creo, ¿no? Y mira, a ver, yo en la universidad me fue muy bien en la U. Me fue muy bien en la universidad porque estaba muerto de miedo. De tal mi nivel de inseguridad que me sacaba puro 100 en ese tiempo. Pues estudiaba como chancho. Ese que hacía un programa en la radio y todo el o sea, un programa en la tele y tenía mi grupo de música y todo, pero entonces dije, bueno, terminé la U y dije, se puede, o sea, tan tonto no soy, ¿cachai? Después me ofrecieron un magíster a Barcelona y con el mismo predicamento me fue súper bien también. Entonces, de a poquito me empecé a dar cuenta que a lo menos competencias tenía. Ya de ahí habilidades tenía que empezar a trabajarlas un poco más. Todos tenemos miedo, Pau. Todos, todos. El miedo es la emoción más recurrente del ser humano, así que sin miedo estaríamos muertos porque es un mecanismo de supervivencia al final. Pero tenés que enfrentarlo y tenés que controlarlo. Ya es muy difícil tomar tu miedo y es muy difícil darle la vuelta porque tienes que entender que detrás del miedo siempre hay una oportunidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que me ha ido pasando un poco de esto de ir a contracorriente? Que hoy día yo ya llevo trabajando, no sé, por más de 25 años, ¿cachai? Entonces, hoy día me han pasado cosas súper choras. Yo, por ejemplo, me he visto así. No, yo no me he visto con corbata ni con chaqueta, ¿no es cierto? Y me acuerdo que hace como 2 años atrás me pidieron una propuesta de una empresa súper grande y el fiscal de esta compañía que era de Santiago se juntó conmigo y después la gente general me dice, oye, me dijo, no le gustó cómo estáis vestido. Wea, po, sí. A mí me gusta cómo estáis vestido, pero ya, entonces, claro, ese tipo de cosas uno se puede ya empezar a dar, obviamente que uno se ubica, si tengo que ir a una cuestión un poco más formal, por supuesto que me voy a poner un poco más formal, pero sí trabajando, no, yo trabajo cómodo, estoy muy de terreno, ¿cachai? Y ese tipo de cosas hoy día, ir contracorriente, ¿no es cierto? De repente con un grupo importante de abogados de Sanhattan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos oficina en el sector del Golfo en Santiago. Y me junto con colegas, ¿no es cierto?, de ese sector que andan todos súper terneados, como si fueran a matrimonio. Digo, puta, qué incómodo, los pobres gallos que deben estar súper incómodos. ¿Ya? Y hoy día, como te digo, ir a esa contracorriente desde cómo me visto, desde cómo me vinculo con la gente, que me vinculo de un lado mucho más humano. Yo hablo re poco legal, ¿ya? Trato de hablar. Mira, yo tenía tanto miedo cuando estudié finanzas en Chicago y que iba a tener el ramo de matemática financiera, eh, que yo quería abortar, digamos, porque dije, esta cuestión voy a dar bote. Y fíjate que cuando me dicen que me va a hacer, que no tire el ramo porque me iba a hacer clase un premio Nobel de matemática, y le contaron a este señor que yo era el único abogado de este curso. No, no, eran todos ingenieros. Eh, y fíjate que se me acercó y me dice, ¿usted le tiene miedo a las matemáticas? Le dije, sí, le tengo terror, le dije. Le daré un solo consejo, me dijo. Un tipo que era premio Nobel. Me dijo, páselo bien. Y tú sabes que ahí aprendí desde quizás el tipo más capo que existía, digamos, eh, que él explicaba todo en simple y hablaba todo en un lenguaje no técnico. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer lo mismo, ¿ya? Y desde ahí que en todas las reuniones que yo tengo con clientes,
con lo que fuera, digamos, no hablo nunca en legal. Siempre hablo en castellano y lo más simple posible. De hecho, me he dado cuenta que los que hablan en legal es porque esconden muchas inseguridades al final, que es más cómodo que nadie te entienda. Pero esa cuestión a mí también me ayudó y como te digo, yo creo que uno puede en la vida lograr todo, todo, yendo a contracorriente, sin hacerle mal a nadie, sin hacer ninguna cuestión chueca. eh, Actuando bien, a uno le puede ir súper bien. Y de estos temas, José, tú, bueno, participas en tu propia empresa, pero también eres director de las empresas, también eres mentor, entonces te rodeas en distintas como condiciones o contextos. ¿Cómo ves que estos temas que hemos estado hablando, hablaste de espiritualidad, hablaste de la toma de conciencia, hablaste de lo simple y lo humano, hablamos de magia, hablamos de neurociencia, de emociones? ¿Cómo ves? O sea, ¿sientes que estás hablando un mismo lenguaje? ¿Sientes que hay apertura menos más que antes? Uno igual se va adecuando un poco a la realidad que le va tocando. Estoy en el Santiago, en el directorio de una empresa que es grande y que es un directorio súper, súper, súper técnico, súper técnico. Y tengo que prepararlo mucho y mi otro colega mío, que es director externo, él es un gallo súper potente, muy capo, muy conocido además a nivel nacional y un gallo muy bueno. Entonces, tengo que tratar de igualarme un poco a lo competente que es esa persona. Entonces, claro, ahí me preparo mucho y como te digo, y yo sé que voy a una cuestión que es técnica, técnica y que dura 7 horas, digamos, con mucho número y profesionales de primerísimo nivel, todos, digamos, en esa compañía. Me adecuo a esa realidad, me toca otros directorios en que son directorios en que el tema emocional y la relación familiar es un, es un tema, digamos, en las compañías y yo voy un poco preparado para poder generar esta apertura emocional y para que no hayan sesgos, ¿no es cierto?, entre las personas que están ahí y se genere un ambiente rodeado de energía más bien positiva, ¿ya? Cuando estoy en Endeavor, rejuvenezco como 20 años, son puros cabros. eh, lo mismo que cuando en Medinconce, que son todos cabros, entonces me siento con un alma joven y me conecto con eso. Fíjate que yo soy un, yo soy un cabro chico para mis cosas, entonces me siento súper cómodo rodeado de jóvenes. Me siento muy cómodo, por ejemplo, cuando estoy haciendo clases en el MBA y lo paso muy bien con mis alumnos, lo pasamos bien. Entonces, claro, uno de alguna forma se va adecuando a las realidades que te van tocando. Eh, y hay veces que te toca ser un poco más serio, pero en general yo trato de. Mira, yo desde chico, desde la U, yo estudiaba en la U eh, jugando. Entonces, cuando preparaba los certámenes, el examen de derecho, que son de mucha materia, yo me iba al cerro, llevaba una mochila con comida y me metía ahí en la naturaleza y ahí estudiaba. ¿Ah? Entonces, siento que uno jugando o pasándolo bien, le puede ir muy bien también. Pensaba mientras te escuchaba que la apreciación que yo tengo es que independiente de, sobre todo los altos estándares de exigencia, hoy día hay una creencia bien marcada que cuando los entornos son de alto nivel o yo quiero como que las cosas se logren y con metas desafiantes, como tenemos que ponernos ultra duros, tanto con la persona como con el problema. Mi postura siempre es, todos necesitamos sentirnos lo suficientemente seguros, como esa ancla al piso poder dar el máximo nuestro, porque si no estamos trabajando desde el miedo, y no ese miedo que te lleva hacia adelante, ese miedo que te lleva hacia atrás, que a la autocensura. Y un poco la visión que tengo es que a muchos tomadores de decisiones, este mundo de las emociones, del comportamiento, esta caja negra, hay una cierta resistencia, ¿sí? Es como, eso no es tan técnico, o eso no es tan profesional, o eso no es tan importante. Y caemos en esta lógica del buenismo, como que si yo soy humana contigo de alguna manera y cuido la relación,
independiente que te exija o no, como que caigo en que voy a perdonar todo y voy a caer en este laissez-faire, digamos, y en este buenismo. No sé si te toca ver algo similar a ti, cómo es tu apreciación desde este punto de vista, como esta cierta dicotomía, para mí falsa dicotomía, en que si exijo, de alguna manera tengo que ser un perro contigo. Hay como que no pueden ambas cosas compatibilizarse. Y si soy bueno, caigo en esta cosa muy de la complacencia, de aceptar bajos niveles de desempeño. ¿Cómo te Sí, toca desde tu experiencia? y me toca mucho, me toca mucho. Me toca liderar un equipo acá que es grande. Nosotros trabajan más de 50 personas acá. Y también me toca verlo en los directorios que me toca integrar. Mira, a ver, yo creo que esto te lo da la experiencia, ¿ya? Encontrar el equilibrio entre liderar desde lo positivo versus ser un jefe como perro, digamos, eso te lo da mucho la experiencia. Eh, los jefes muchas veces con poca experiencia eh, tienden a ser más jefes y tienden a esconder sus emociones y a tapar sus inseguridades a través del cargo. Cuando ya tienes un poco más de experiencia, creo yo, tú puedes liderar desde lo positivo, independiente del cargo. Y, y eso pasa bastante, fíjate, yo ha sido un esfuerzo, hoy día creo que me sale un poquito más natural del tema de liderar en positivo con harto respeto, pero con exigencia. Ya, yo soy una persona súper exigente, eh, pero nunca la exigencia la pongo como un medio, sino que sabemos que es el fin, lograr el objetivo, pero el medio al final eh, está lleno de emociones positivas, Pau, está lleno de empatía, está lleno de habilidades, de trabajo en equipo, de saber comunicar, de poner atención, de hablar con respeto, de estar un poquito en los zapatos del otro. Entonces yo creo que, mira, eso me lo ha demostrado, a mí me da risa porque en un directorio, que vemos dos directores externos, hay uno que es muy duro, muy, muy, muy duro, y yo de alguna forma soy menos duro. Y si yo tengo que llamar la atención a un gerente, por ejemplo, jamás lo haría en un directorio. Yo lo haría con él en privado, siempre viéndolo como una oportunidad de mejora. Es decir, tiendo con resaltar lo bueno que tiene, para desde eso bueno ver cómo mejorar lo que, lo que podemos mejorar. Eh, Tú tocaste una palabra que es súper importante analizarla, que es el buenismo. ¿Ah? Eh, bueno, justamente la habilidad que más éxito genera en un sujeto, en una persona, es la empatía. Y la empatía es justamente, no es buenismo, ¿ya? El empático mira a través de los ojos del otro, conecta con las emociones del otro y desde ahí construye soluciones. Por eso genera tanto éxito esta habilidad. Pero el empático tiene que saber poner límites. ¿Ah? Y los límites son sus propias emociones, sus propios intereses al final. Entonces, el bueno no, pues el bueno normalmente va a ser abusado, Sí, ¿ya? justamente. Y, y eso genera emociones que son negativas. Entonces, al final, cuando se generan entre personas relaciones que están basadas en emociones negativas, chuta, eso es re malo, desde el punto de vista físico incluso, de la física cuántica, la formación del átomo y todo. Nosotros somos seres emocionales porque somos pura energía y tenemos que tratar de que las emociones que nos manejan sean emociones positivas. Ahora, pensaba en esto del miedo. Ya yo trabajo harto con seguridad psicológica, que es este espacio seguro que te permite habilitar el alto desempeño justamente porque, o sea, puede que tenga miedo a decirte la verdad, a decir que estoy en contra a lo mejor de lo que estás pensando, pero eso obviamente es un habilitador para la innovación, para aprender de los errores y que no se sigan repitiendo, para poder decir que estoy en desacuerdo contigo, pero podemos ser tan buenos
compañeros o colegas como siempre, porque podemos tener diferencia. Entonces, un poco dar la bienvenida a esto que yo te digo, el piso básico, para desde ahí poder desafiarnos. Creo que cuando nos desafiamos sin ese piso básico, terminamos lo que vemos siempre: burnout, bajos desempeños, errores recurrentes, etcétera. Me imagino que en los roles que te toca ver también esto es algo que se percibe. También uno entra en una parte y dice, aquí mejor me guardo, me censuro, mejor oculto el error. Y hay otros donde esto se vuelve casi natural y uno puede ser el humano que viene siendo, que te gusta la magia, que te gusta el rock y puedo habilitarme desde ahí. No sé si te toca un poco ver estas diferencias, las notas y cuáles podrían ser los impactos también, ya como pensándonos en el impacto que esto tiene en los negocios. Tiene un impacto brutal, tiene un impacto muy grande, porque, a ver, nosotros, tú dijiste una cuestión que es muy cierta, el espacio en que podemos ser realmente humanos. Se conecta con hartas cosas esa reflexión que tú hiciste, ¿no es cierto? Se conecta con qué pasa con la tecnología hoy día. eh, y se conecta también con la diferencia entre lo que es la persona y lo que es el personaje que está enfrente de esta persona o que está ocultando a la persona. Yo fíjate que una de las cosas que agradezco mucho es que ya hace algún tiempo estoy siendo bastante más persona que personaje. Es un trabajo que yo que sigo haciendo, ¿ah? El personaje te lo pone bueno, tú eres psicóloga, te lo pone la mente, ¿no es cierto? Porque en algún momento de la vida le acomodó, le sirvió, ¿no es cierto? Y no lo deja ir, no lo deja ir. eh, Porque te generó cosas positivas, te puede haber generado éxito. Normalmente los personajes generan mucho éxito, pero a un costo enorme, ya, desde el punto de vista emocional. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que está detrás de ese personaje? ¿Qué es lo que hay al final? Hay una persona humana que conecta con sus propias emociones, con sus inseguridades, con sus seguridades, en fin, y que el momento en que se deja ver y el momento en que muestra sus vulnerabilidades, que yo creo que es una de las cosas más lindas de una persona, sin duda yo creo que es lo más lindo de una persona, ahí conecta realmente. A mí me ha tocado ser consciente de ese proceso, un proceso que estoy trabajando en mí, y me ha tocado también conocer gente que habla desde la persona, y que es maravilloso. Entonces, ahí tenemos un tema que es bien potente desde lo que tú dijiste. Separamos el personaje de la persona, cómo conectamos con la persona. Conectar con la persona requiere que primero esa persona conecte consigo mismo. Justamente. Es muy difícil porque tienes que empezar a mirar cosas que muchas veces a lo mejor tuviste guardadas, ¿no es cierto? ¿Quién hay dentro de ti? Ah. Yo durante muchos años nunca vi a alguien dentro de mí. Y cosas que no te gustan muchas veces también. Muchísimas cosas no te gustan, pero cuando ya empezás a mirarte y empezás a encontrarte, eh, eso es súper revelador, es Mm, muy, muy bueno, mm. ¿ah? Muy, muy bueno. Yo me acuerdo que ahí para la pandemia, el CEO de Marriott, que es esta cadena de hoteles que es la más grande del mundo, habló con sus gerentes y en un discurso que fue muy bonito y muy bien evaluado, y les dijo, oye, yo nunca pensé que me iba a pasar esto, estoy muerto de miedo, no sé qué hacer, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces, y la reacción de sus gerentes fue espectacular, porque lo miraban a él como, guau, ¿no es cierto? Y el tipo se mostró súper vulnerable. Entonces, hay harto de lindo en la vulnerabilidad, ¿no? Mm, Porque hay harto choro y por supuesto que hay mucha seguridad en la vulnerabilidad, po. total. Ah, Y te habilita las posibilidades, además. sí, o sea, entonces hay un proceso de eso, Mm, muy, mm. muy grande de pasar del personaje a la persona. Yo creo que la experiencia, la edad, los porrazos, te, te habilitan un poquito para ir en esa transición, que sin duda es buena. Entonces, me preguntas cómo eso al final.
influye en los negocios, influye brutalmente, por favor, porque cuando tú tienes equipos en que la persona está realmente conectada desde su yo interior, desde su real ser, más que desde deber ser, esas personas hablan con franqueza, son honestos, son coherentes. Y eso, si se conectan desde esta concepción, ¿no es cierto? Va a generar de manera más fácil alto desempeño en los equipos. Y eso va a hacer que estos equipos se conecten a su vez entre ellos y no sean estancos. ¿Ah? Los equipos estancos encierran una gran cantidad de inseguridades y de personajes. Entonces, claramente estos equipos de alto desempeño conectados desde su ser van a conectar y van a armar al final un gran equipo que es la empresa y eso va a permitir que las propuestas de valor de esas compañías se cumplan. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cómo influye esto en la rentabilidad? Es brutal, influye brutalmente. Yo soy generación X, de manera que tengo escrito aquí la palabra EBITDA. Y todo el trabajo, la cultura, el EBITDA y todo lo que queráis. Pero obviamente valorar un buen EBITDA tienes que tener equipos de alto desempeño y propuestas de valor bien diseñadas, pero sobre todo bien cumplidas. Entonces, ¿cómo influye lo que tú me preguntas? 100%. Lo Vos sí humano, sabiendo, perdón, dale, dale. no, no, lo humano, como te digo, es clave. Sabiendo que hay mucha investigación al respecto, sabemos hoy día que los niveles de burnout, de ausentismo, un montón de cosas, digamos, como que nos disparan que esto es obvio. Yo tengo la sensación, bueno, obvio por obvio se obvia, que hoy día este nivel de sensibilidad que estamos trayendo, que estamos poniendo sobre la mesa, que esto tiene que tener un impacto a mediano, largo plazo en el EBITDA, no, la sensación que yo tengo que todavía hay altos niveles de resistencia. Que cuando traemos esto del humano es como ya, pero tiene que tener una explicación transaccional de que esto me va a impactar en un punto específico, en el resultado. ¿A qué lo atribuyes tú? Un poco con toda esta evidencia que hay, bueno, algo pasa que... Aquí entramos en un tema, Pablo, que me imagino que tú lo has estudiado mucho, que es el tema de la transgeneracionalidad. ¿Ya? Hoy día hay muchas generaciones dentro de las empresas, ¿no? Desde los baby boomers, que son los que tienen, entiendo que más de 60 por ahí, ¿ya? Y no sé, pues, un gallo entre 60 y 75 son 100% activos todavía, 100% activos en las compañías. Y muchos de ellos están en cargos de liderazgo, algunos son parte de los directorios de las compañías. Y esa gente es súper dura, súper dura. Entonces, eso hay que tener, son súper duros y no están tan conectados Mm, por las distintas circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Lo hicieron estar un poquito más desconectados. 100% deber ser. Súper deber ser, ¿no es cierto? Súper deber ser y muy duros y mucho personaje. Ellos no muestran sus vulnerabilidades. Después tienen los X, que es la generación en que estoy yo, que entiendo que son entre los 43 y los 60 años por ahí. ¿Ya? Que es la generación hoy día que están normalmente en los cargos de liderazgo. Y nosotros los X, el proceso de conexión es un proceso que tenemos que hacer consciente, porque nosotros, tú eres más joven, pero yo cuando era chico vivía en un país que era súper pobre. Chile era más pobre que Haití, po. Tú no tenías la posibilidad de tener más de un par de pantalones, ¿no es cierto? Las zapatillas que usabas para el colegio eran las mismas que salías a correr o que jugabas con tus amigos, jugabas a la pelota, era todo. Estaban las reparadoras de calzado, ¿no es cierto? Y los zapatitos. Y obviamente que uno, hoy, tú tenías que, las zapatillas tenías que arreglarlas, no tenían a comprar otra. Entonces nos enseñaron a ahorrar, ¿cierto? Si te pasaba alguna cosa, jamás te iban a llevar al psicólogo, porque esa cuestión en ese tiempo no se usaba, ¿no es cierto? En fin. Entonces, también somos una mezcla de que nuestros papás eran muy duros y nosotros tomamos mucho de esa dureza y lo práctico, ¿no es cierto? Y nos cuesta más conectarnos con lo emocional, luego somos una generación de transición en ese proceso. Y después llegan los millennials, ¿no es cierto? Que
cuando llegaron los millennials como que se iba a acabar el mundo, pero al final no pasó nada, ¿ya? Son mucho más conectadas en lo emocional, que trabajaba mucho lo relacional, que ellos se daban sus tiempos, ¿no es cierto? Em, y que es una generación que le hizo muy bien a la fuerza laboral. Hoy día son la gran fuerza laboral. Ya son más tecnológicos también, ¿no es cierto? Pero son mucho más conectados, gente más relacional. Y de alguna manera la relación X millennial yo creo que lograron ensamblar más o menos bien. Y hoy día entran los Z, que todos le tienen terror, que que la famosa generación de Los cristal, de cristal, sí. ya que tienen menos de 29 años, parece. Todos mis hijos son Z. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ellos? Porque son supone que son muy frágiles, ¿no es cierto? Se conocen como la generación de la ley Karim, porque cualquier cosa te acusan, etcétera, etcétera. Están entrando hoy día fuertemente como fuerza laboral. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una transgeneracionalidad brutal en las organizaciones. Y la magia, ya que hablamos de la magia, bueno, ¿y cómo hacemos que todas estas generaciones puedan sacar lo mejor de sí, conectar de la mejor manera? ¿Ya? ¿Cómo haces que un baby conecte con un Z, por ejemplo? ¿Ah? Y que lo más probable es que va a conectar bien, ¿ah? Yo creo que son puros prejuicios. Yo creo que hay que aprovechar lo bueno que tienen todas estas generaciones, la dureza del baby, que en algunos momentos sirve, ¿no es cierto? Lo práctico que son, eh, esta posición intermedia del X, ¿no es cierto?, entre duro y relacional y más cargado a los resultados, el tema de lo relacional de los millennials y quizá la sensibilidad de los Z, es una buena cazuela. Y ahí el líder es clave, porque cómo saca lo mejor de cada generación. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que el liderazgo tiene que ir un poquito hoy día entendiendo eso, ¿no? Y sacar lo mejor y, como te digo, tú haces cosas muy buenas con eso. Y también que nos va mostrando, que cuando haces como que este repaso también nos va mostrando distintos lados, o sea, el esfuerzo por un lado, la disciplina por el otro, la conexión más emocional por el otro, el propósito, o sea, creo que hoy día, claro, hay posturas muy de que estos son los niños de cristal y qué sé yo, y cómo trabajo con ellos, porque también me muestra cosas mías como líder que yo no estoy viendo. Eso es súper Y eso es interesante. incómodo, claramente. Y cómo, y qué bueno, bueno, tú lo ves de esa mirada psicológica, yo la hago mucho, ¿cachai? Pero claro, son los niños de cristal que muestran muchas veces a mi propio niño de cristal, po, que lo tengo súper guardadísimo. eh, Qué bueno eso, ¿ah? No lo había visto. Mm, Súper, súper bueno, es mm. verdad, po. Hay mucho de eso. Entonces, por eso genera el rechazo natural, que es una consecuencia del miedo. El miedo a encontrarte tú mismo en ellos. ¿Qué pasó? Me encantó. Cerramos el episodio con eso. José, se nos ha pasado volando el tiempo. Tengo todavía más Y preguntas. Ha no, estado no, sí. muy interesante esta reflexión hablada en conjunto. Me gustaría como ya invitando a cerrar la parte de preguntas, si pudiéramos como co-construir el cierre de las reflexiones de lo que conversamos. ¿Sí? En una o dos ideas que te llevas de esta conversación que ha pasado por todo, ha pasado por varios Y, temas. mira, ¿sabes lo que me llevo? Tú dijiste algo que me encanta, que es co-construir, ¿ya? Contigo es súper fácil co-construir. Eh, y yo creo que ahí hay una reflexión súper linda ahí de que nosotros somos capaces de co-construir las soluciones con el otro, son mejores soluciones, ¿ya? Porque yo hago parte al otro de su propia solución. Y eso es potentísimo porque genera un apego súper grande. Y eso tiene mucho de esta empatía bien llevada. Entonces, ¿qué me gustaría que construyéramos juntos como algunas reflexiones, ¿no es cierto? Que primero hoy día yo creo que hablamos harto de liderazgo y yo creo que el liderazgo conectado desde lo emocional, desde lo auténtico, desde la persona más que el personaje, conectado desde la vulnerabilidad, es el gran liderazgo. ¿Ah? Y créeme que yo te lo digo hoy día siendo un X,
en que esto no te lo habría dicho hace 10 años atrás. No habría sido capaz, no me habría dado demasiado miedo haberlo dicho. Ah, ¿Qué se tomó el José? claro, no, hoy día lo digo con mucha convicción, es conectar esa vulnerabilidad, sí, encuentro que es fantástico. Em, la otra reflexión que me gusta es que, eh, lo que dijiste al final, si nosotros vamos co-construyendo al lado de las generaciones, imagínate cómo equipos compuestos por distintas generaciones van construyendo soluciones juntos, tomando lo mejor que puede dar cada uno, el pragmatismo de un X con la sensibilidad de un Z. Imagínate cómo ven ellos el mundo de manera diferente, pero cómo eso puede significar, si lo vemos desde el punto de vista del negocio, imagínate cómo construye una propuesta de valor tomando la sensibilidad del Z, lo relacional del millennial y el pragmatismo del X. Imagínate que esa propuesta de valor es fabulosa. Ya, y el límite que te va a poner el baby boom, que decir, oye, hasta aquí no va a llegar. Es fantástico eso. Es fantástico. Más que decir, oye, qué terrible que llegan los. No, es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad. Y lo tercero, si me permites una reflexión, es a mí me gusta mucho el tren de las oportunidades porque ha sido un poco mi vida. Y yo le doy muchas gracias a mi vida, que haya sido muy generosa en irme mostrando ese tren de las oportunidades. Ya, y fíjate que me da mucho gusto que lo siga viendo. ¿Ah? Por eso para mí era re importante haber hecho esta planificación estratégica con el mago, porque me decían, ¿qué hay que hacer con un mago? O sea, estáis loco. Y decía, no, pues sí, por supuesto que se pueden hacer cosas choras con un mago. eh, y resultó súper bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Ahí, claro, yo vi una oportunidad de cómo conectar la magia con los negocios. Po. Y es súper conectable. Hoy día la vida me pone otra oportunidad, que es ver tanto podcast, ¿cierto? Y ver qué podemos sacar juntos, Mm. ¿ya? Desde tu experiencia en el manejo del liderazgo, de las emociones, desde una mirada con mucha más base que la mía, porque tú, como te digo, sabes, no solamente manejas el tema emocional, sino que también manejas la parte anatómica. Entonces, eso lo encuentro súper, súper interesante. Y ese tema de la oportunidad para mí es un tema que tiene que estar con los ojos súper abiertos, porque están pasando todo el rato. Y uno tiene que estar ahí viendo cuál toma, ¿no es cierto? a cuál se sube. Entonces, yo creo, Perfecto. Pau, que hay muchas cosas que puedes sacar como reflexiones de tu podcast, y decirte que a mí se me pasó volando, que no me puedo haber sentido más cómodo, de verdad, te agradezco mucho el que me hayas dado este espacio para conversar, para reflexionar y construir juntos, ¿no es cierto?, estas reflexiones que son súper importantes y que creo que hacen muy bien hoy día. Yo también había elegido el tren de las oportunidades como uno de los highlights. Creo que y lo junto con el ir a contracorriente. Creo que tú tenías una valentía increíble de no solo ver esas oportunidades, sino que también tomarlas a pesar del miedo. Y creo que ese es un superpoder que en mi caso estoy entrenándolo y estoy como, vamos, como avanzando, pero creo que tiene que ver con eso, como con las oportunidades hay que tomarlas a pesar del miedo, o con el miedo incluido. Y así uno ve más ampliamente esos trenes que pasan. Y la otra me quedo mucho con esto de la vulnerabilidad. Yo hace un tiempo te escuchaba hablar, yo dejé de hablar de vulnerabilidad porque daba mucha cosita. ¿Cachai? Como que empezaba a hablar de vulnerabilidad y era como. De hecho, en una propuesta que hice alguna vez para acompañar a un equipo me dijeron, pero ¿puedes borrar eso de vulnerabilidad? Porque no, acá no. Y yo me creí ese cuento. Y ahora te escucho hablar a ti y digo, claro. ¿Y cómo conectamos esto de la persona y el personaje?
Creo que lo que adolecemos, en algún minuto te escuché en una entrevista, esto del nivel de conciencia con el que estamos viviendo, cuánto estoy viviendo en el presente, cuánto estoy conectado con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu, con un montón de cosas. Entonces, como esto del personaje y la persona va un poco con eso, como cómo me voy sacando esas capas. Me acuerdo de un libro más viejo, El Caballero de la Armadura Oxidada, Maravilloso, maravilloso. ochentero, Sí, pero total. buenísimo, que va mostrando un poco cómo me voy oxidando y esto me va achicando y me va generando em, estrés, un montón de impacto también en las relaciones y en la salud y bueno, muchas cosas. Entonces me quedo como con esas cosas, el tren de las oportunidades, con ir a contracorriente y eso exige valentía. Y también me quedo con esto que conversábamos de la persona versus el personaje y cómo un poco esta intergeneracionalidad quizás es una oportunidad para eso. Bueno, ¿qué me está mostrando el otro de que no estoy viendo y que a lo mejor podría incluir en mi superpoder? Si pudieras dejarle un consejo, regalo de un solo hábito, una práctica, a aquellas personas que están mirando esto, que escuchan a lo mejor como con cierta resistencia y dicen, ahí habrá algo de lo que pueda subirme a ese tren de las oportunidades, ¿cuál crees que sería? Yo creo que hay que estar, mira, en lo posible hay que estar consciente, hay que estar presente. ¿Ya? O sea, yo creo que la presencia es súper, súper, súper necesaria. Y lo otro es atreverse. Hay que atreverse, si no pasa nada. ¿Ah? Em, las oportunidades están siempre pasando, te puede ir bien, te puede ir mal, pero atreverse, vivir el proceso, ya te hace ganar. Entonces, yo creo que daría esos dos consejos y el tercero que hagan deporte. Oye, sí, sí, nada que hacer, nada que hacer. Como loco, sí. Esta cuestión es lo mejor que puede pasar. El deporte, te juro que es el mejor remedio, la mejor es todo. Y eso, como te digo, para mí ha sido un compañero de vida maravilloso que todos los días le agradezco por estar conmigo. Eso. 10 de 10, totalmente. Así que no hay excusas. Por último, una caminata chica de 10 minutos va a ser mucho mejor que no hacer nada. Y partir nunca, ¿eh? Partir hoy, nunca dejar para... Sí, bingo con eso. Entonces, ya ir cerrando, vamos a hacer un ping-pong de preguntas. ¿Qué es esto? Nada, son preguntas cortitas, lo primero que se te venga a la cabeza. Vamos a hacer un minuto, ¿te parece? Para Bueno, poder responderla de manera que no la pienses tanto, sino que sea lo primero que se te venga. ¿Preparado? Ya, dice así. ¿Qué palabra, frase o cliché corporativo prohibirías para siempre? mandar. Ok. Si tu equipo te pusiera una etiqueta de advertencia como alto en azúcar, alto en sodio, ¿cuál sería tu etiqueta? Una exigencia. Ok. Algo que juraste que nunca harías como líder y terminaste haciéndolo igual. Decir poco que no. Interesante. Un libro o un podcast que te haya volado la cabeza últimamente y que crees que todo líder o persona con coraje debería conocer. Tu podcast y el, el monje que vendió su Ferrari. El Buenísimo, un mejor libro que clásico. leí en mi vida. Un clásico. Si pudieras poner en una frase un cartel así gigante que está en las oficinas del mundo, ¿cuál sería? Atreverse. Me encanta. Súper. Muchas gracias por eso. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieres dejar algún mensaje de despedida, si estás activo en las redes sociales, deja tus Sí, coordenadas. sí, tengo Instagram, tengo LinkedIn, así que ahí sí trato de estar ahí en las redes sociales y ocuparla súper bien. Así que feliz, feliz de poder conectar con gente como tú. Créeme que a mí me hizo muy bien estar contigo todo este rato. Así que te lo agradezco un montón. Son realmente instancias y momentos para poder conectarnos, conectarse y conectarnos nosotros y conectar con la gente que nos escucha el día de mañana. Gracias a ti, José. Yo, como te conté, dije, a esta persona yo la quiero entrevistar. Y nada, fuiste súper abierto, súper generoso, súper cercano.
Y nada, me voy a convertir como en una investigadora de todos estos perfiles que van a contracorriente, porque creo que en estos tiempos de hiperexigencia, de hiperestimulación, de hiperconexión, nada, nos vuelve un poco a lo básico. Volver a lo básico creo que es esencial. Así que muchas gracias por este tiempo. Y a quienes nos escuchan hasta acá, infinitas gracias. Gracias por tener esa mente curiosa y también por atreverse a desafiar lo establecido. Y si algo que escuchaste te inspiró, compártelo con alguien que pueda estar necesitando. Y te espero en mi newsletter Conexión Radical. Va a estar todo, incluido las coordenadas de José, en la descripción del episodio. Mi nombre es Paola Canesa y nos vemos en el próximo episodio de Menos Recursos, Más Humanos. Un abrazo. Rafaelita.